México ante el mundo. Goles adentro, país en crisis afuera. Vamos a entrarle al análisis de los medios internacionales en todo lo relativo a México en esta última semana. Y pues claro que la nota de la semana, y yo creo que de las próximas semanas, pues es claramente el Mundial de Fútbol México 2026 y bueno, y el Mundial en Estados Unidos y Canadá. Esta es la edición del viernes 12 de junio del 2026 y vamos a entrarle al análisis. El Mundial empezó, pero también empezó el escrutinio. Arrancó el Mundial en México. El Azteca, ahora Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México, volvió a ser catedral. La selección ganó. Raúl Jiménez tuvo su historia de redención. El público cantó. La bandera ondeó. Y por 90 minutos, México, de verdad, México pareció ese país que todos quisiéramos presumir. Pero afuera del estadio era otra historia. Era el otro México. El que no sale en los comerciales de turismo, el que no cabe en los discursos de todo está bien, el que el régimen guinda intenta esconder con luces, fan zones, remodelaciones a medio concluir, cancioncitas para comerciales, selfies y muchísimo nacionalismo de utilería. Pero vamos a entrarle de lleno. Y por favor, antes de iniciar, te vamos a pedir que le des like al video, lo compartas en tus redes sociales, te suscribas al canal Sociedad Civil México, lo mandes en tus grupos de WhatsApp y por favor, mándaselo a esa persona que siempre dice que lo que aquí hacemos es pura exageración. Porque la prensa extranjera no compró completo el cuento. Sí habló del Azteca, sí habló de la magia, sí habló del regreso emocional de México al centro del fútbol mundial, pero habló de protestas, de maestros inconformes, de familias buscando sus desaparecidos, de negocios afectados, de estadios con asientos vacíos, cientos de asientos vacíos, de boletos impagables, de carteles, de militarización, de un país que quiere proyectar fiesta pero que carga con una emergencia nacional. Y ahí está el contraste que es brutal. Adentro, cielito lindo. Afuera, madres buscando a sus hijos. Adentro, la FIFA, patrocinadores, funcionarios, cámaras, influencers, medios internacionales. Afuera, ciudadanos preguntando ¿por qué hay dinero para blindar estadios y no para encontrar mis desaparecidos? Adentro, la narrativa oficial. Afuera, la realidad oficial. Brutalmente diferente. Querían postal y les salió radiografía. The Guardian no se quedó solo con el partido. Reportó tensión, disturbios, policías, protestas y un ambiente bien incómodo en el Azteca. No era exactamente la postal perfecta del México feliz recibiendo al mundo. Y ahí está el problema para el régimen guinda. Querían enseñar estadios, el mundo vio protestas. Querían presumir pueblo feliz, el mundo vio enojo social. Querían vender fiesta nacional. El mundo vio a un país que llega al mundial con la calle tomada, con maestros inconformes, con ciudadanos hartos de que todo el mundo use políticamente el fútbol. Maestros, bloqueos, desencanto con Morena. Y no es menor que incluso protestas de sectores que alguna vez fueron aliados naturales de Morena hoy exhiban descontento. Varios medios reportaron que desde las calles de la Ciudad de México a maestros de la CENTE antes del partido inaugural estaban en plantón. Muchos no estorbaban y no necesariamente estaban celebrando a Claudia. Estaban frustrados, desencantados, sintiendo que fueron usados políticamente y después abandonados. Y ese es uno de los relatos más duros del momento. Porque Morena fue oposición con las causas sociales. Ahora que es gobierno, administra esas causas con vallas, policías y cálculo político. Antes, el bloqueo era resistencia. Ahora, cuando incomoda al poder, es problema de gobernabilidad. Antes, los maestros eran pueblo. Ahora son estorbo para la foto del mundial. Boletos impagables y estadios vacíos. ¿De quién es este mundial? Reuters documentó otro golpe a la narrativa. Zonas vacías en Guadalajara,
y críticas, muy duras críticas, por los precios de los boletos. Y aquí aparece la ironía. El régimen que presume primero los pobres termina organizando una fiesta donde muchos mexicanos ni siquiera pueden entrar. México es anfitrión, pero no invitado. El gobierno que se dice del pueblo presume el mundial como victoria nacional, mientras el pueblo ve el partido desde lejos, detrás de las vallas, policías, filtros, precios imposibles y discursos oficiales, eso sí, muchos discursos oficiales. Porque la pregunta incómoda no es solo cuántos turistas vienen, la pregunta es ¿quién puede vivir esta fiesta? ¿El pueblo o las élites globales con boletos de cientos o miles de dólares? Seguridad, carteles, control territorial. Luego viene la parte más incómoda, la seguridad. The Economist lo puso con crudeza. El mundial va a probar el control de México sobre su propio territorio. No lo dijo la oposición, no lo dijo un tuitero fifí, no lo dijo un conservador imaginario inventado en la mañanera, lo está diciendo la prensa internacional y no cualquiera, The Economist. Porque mientras aquí nos advierten y nos quieren vender que todo es percepción, afuera están viendo un país donde el Estado no controla amplias zonas de su territorio, donde los carteles condicionan la vida cotidiana, donde hay desaparecidos, extorsión, miedo y territorios enteros donde la autoridad real no siempre es el gobierno. Entonces la pregunta no es si México puede organizar un mundial. La pregunta es más dura. ¿Puede México organizar justicia en su propio territorio? ¿Puede organizar seguridad? ¿Puede organizar Estado de Derecho? Wall Street Journal y la crisis de los carteles. México en el escenario global. The Wall Street Journal fue todavía más directo. El mundial pone la crisis de carteles de México en el escenario global. Y eso no es lo que el régimen quería. Porque una cosa es hablar de turismo, cultura, estadios, tacos, música, museos y fiesta, y otra es que el mundo empiece a preguntar ¿por qué un país que invierte millones en blindar partidos no puede garantizar justicia a las víctimas? Ahí están las familias buscadoras, ahí están los desaparecidos, ahí están los territorios tomados, ahí están las comunidades que viven entre retenes, extorsiones y silencio. Y frente a eso, el gobierno responde con narrativa. Lo único que sabe hacer, narrativa. Con frases, con mañanera, con vamos bien, con no es igual, nosotros somos diferentes, con el gobierno es el pueblo. Pero la prensa extranjera está viendo otra cosa. Una emergencia nacional maquillada para recibir turistas. El mundial como vitrina del dolor. Varios medios documentaron algo profundamente doloroso. Familias que buscan aprovechar el evento deportivo más grande del mundo para llamar la atención sobre sus desaparecidos. Y eso debería rompernos, debería de verdad doler. Porque mientras unos ven el mundial como negocio, otros lo ven como una oportunidad desesperada para que alguien por fin los escuche. Imaginen el nivel de abandono institucional para que una familia tenga que esperar a que lleguen cámaras extranjeras, periodistas internacionales y turistas de todo el mundo para decir mi hijo falta, mi hija falta, mi hermano falta, mi madre falta, mi país no me escucha. Eso no es politizar el mundial. Eso es humanizarlo. Lo obsceno no es que las víctimas hablen durante el mundial. Lo obsceno es que el gobierno quiera una fiesta sin víctimas, una foto sin dolor, una narrativa sin realidad en México. Claudia Sheinbaum en The Guardian. Popularidad no es impunidad. Y aquí entra Claudia Sheinbaum. The Guardian la perfiló como una de las líderes de izquierda más populares del mundo. Y sí, tiene aprobación, y sí, tiene narrativa, y sí, tiene disciplina, y sí, heredó una maquinaria política gigantesca que controla millones de pesos. Pero al mismo tiempo también la confronta con las preguntas que el régimen detesta: desapariciones y militarización del país.
Y ahí se cae parte del personaje, porque cuando le preguntan por los desaparecidos, el discurso oficial intenta separar esta crisis con las del pasado, como si el dolor necesitara categoría histórica para ser válido. Cuando le preguntan por el ejército, responde con la frase de siempre: el ejército es pueblo. Pero esa frase ya no alcanza, porque si el ejército es pueblo, también debe de rendir cuentas al pueblo. Si el ejército es pueblo, no puede ser intocable. Si el ejército es pueblo, no puede estar por encima de las víctimas, los jueces, los periodistas, las madres, buscadoras y la Constitución. Militarización. La izquierda que prometió sacar al ejército. Morena llegó prometiendo sacar al ejército de las calles. Terminó entregándoles más poder al final del día. Más presupuesto, más funciones, más obras, más aduanas, más aeropuertos, más trenes, más seguridad pública y más silencio institucional. Y eso no es transformación, eso es militarización con branding progresista. Y lo más grave es que sus aliados aplauden. Aplauden que haya desaparecidos, aplauden que haya violencia, aplauden que haya extorsión, aplauden que el país esté partido entre zonas turísticas blindadas y territorios abandonados. Porque para ellos gobernar ya no es resolver, gobernar es narrar. Gobernar es administrar percepciones. Gobernar es decir, vamos bien, mientras afuera del estadio la realidad grita otra cosa. El Temec, Trump y el riesgo económico. Mientras México intenta vender estabilidad, llega otro frente: los Estados Unidos. Trump volvió a poner en duda la renovación del acuerdo comercial con México y Canadá. Y eso también lo reportó la prensa internacional, porque el mundial es fiesta, sí, pero el país enfrenta una pregunta económica enorme. ¿Qué pasa si el principal socio comercial de México usa el tratado como arma política? ¿Qué pasa si la incertidumbre golpea inversión, nearshoring, exportaciones y empleos? Y aquí también se nota la fragilidad del discurso oficial. Porque no basta con decir México es potencia, México está de moda, hay que proteger condiciones de inversión, hay que defender certidumbre jurídica, hay que cuidar instituciones, hay que dejar de pelearse con todo lo que genera confianza. Pues es lo que estamos viendo hoy en día. Cultura y patrimonio. México no es el régimen. Y ojo, no todo en la cobertura extranjera fue crisis. También hubo notas hermosas sobre México. The Athletic escribió casi un poema al Azteca. Reuters publicó imágenes de canchas de fútbol por todo el país. The New York Times habló del Museo Dolores Olmedo, de Frida Kahlo, de Diego Rivera, del patrimonio cultural. Todo es bonito. También recordó a Alan Radin, uno de los grandes corresponsales extranjeros sobre México. Y eso importa porque México no es el régimen. México no es Palacio Nacional, México no es Morena, México no es Claudia, México no es la propaganda ni la narrativa del régimen. México es su cultura, su historia, su gente, sus estadios, sus barrios, sus artistas, sus familias, sus comunidades, sus canchas improvisadas, sus niños jugando donde pueden. México es mucho más grande que cualquier gobierno. Alan Radin, el corresponsal de New York Times para Latinoamérica, murió a la edad de 82 años y apareció una nota espectacular. Si tienen oportunidad, de verdad, véanla. Y los goles duran 90 minutos y por eso la prensa internacional importa. Porque cuando la crisis viene de dentro, el régimen dice que es guerra sucia. Cuando viene de ciudadanos, dice que son conservadores. Cuando viene de víctimas, dice que están manipulados. Cuando viene de periodistas mexicanos, dice que son adversarios. Pero ahora lo está diciendo los medios desde afuera. Lo están viendo Reuters, The Guardian, The Economist, Bloomberg, Washington Post, Associated Press y New York Times. Y lo que están viendo es esto: un país extraordinario, una cultura inmensa, una pasión inigualable y una historia futbolera monumental.
gobernado por una clase política que quiere que el mundo vea fiesta, pero no factura. Porque México puede llenar estadios, pero no puede llenar el vacío de la justicia con porras. México puede cantar en el Azteca, pero no puede silenciar a las familias de los desaparecidos. México puede recibir turistas, pero no puede seguir expulsando a sus ciudadanos de la seguridad, de la paz y la verdad. Así que sí, ganó México, pero el régimen no ganó. La selección hizo su trabajo, el pueblo hizo su fiesta, la prensa extranjera hizo su lectura y la realidad hizo lo que siempre hace. Se coló por la puerta que la propaganda dejó abierta. Porque al final este mundial no solo va a medir goles, va a medir al Estado mexicano. Va a medir si el gobierno puede proteger sin militarizar. Va a medir si puede organizar sin excluir. Va a medir si puede celebrar sin mentir. Va a medir si puede mirar a las víctimas con los ojos mientras presume país ante el mundo. Y esa es la pregunta que queda después del primer partido. ¿Vamos a usar el mundial para presumir México o para exigir el México que nos merecemos, el que nos deben? Porque los goles duran 90 minutos, pero las malas decisiones duran generaciones. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Este fue el análisis de los medios internacionales respecto de México esta semana. Si esto te generó valor, por favor, dale like, dale un me gusta, compártelo en tus redes sociales y grupos de WhatsApp. En particular, mándaselo a esa persona que siempre dice que lo que hacemos es una exageración. Y suscríbete al canal de Sociedad Civil México y activa la campanita, por favor. De verdad, con la mano en el pecho te mandamos muchísima paz, 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 que tanto necesita nuestro país. Que estés muy bien, cuídate mucho. Chao.